Vamos a hablar del tema nacional más importante, es el tema de la seguridad, sin duda, mientras a nivel internacional, de manera orquestada, muchos señalan, muchas ONGs están señalando los planes de seguridad del presidente de la República, Nayib Bukele. El presidente es categórico al señalar que durante 30 años es una cifra dolorosa. Más de 120,000, Walter, es impresionante, más de 120,000 salvadoreños fueron asesinados a manos de pandilleros. ¿Dónde estaban todas estas voces internacionales y todas estas ONGs que reclaman los derechos humanos? Claro, y es que esa es la gran pregunta, y eso solo lo podemos formular, esa inquietud, esa interrogante, ese dolor, los que vivimos en el país. Fundamentalmente aquellos que perdieron un esposo, una esposa, un padre, una madre, un hermano, un hijo, que son los dolores, un primo, un amigo. Esas son las personas que se preguntan, ¿y dónde estaban los derechos humanos? ¿A dónde existían los derechos humanos? No, para aquellos gobiernos, para estas organizaciones internacionales, la muerte era normal. Se negoció sobre esa normalidad. Llegaron gobiernos anteriores a decir, sí, bajámelos para fines electorales, bájame la cantidad, que no sean 20, que solo sean 5. Y se disparaban los desaparecidos. Y los desaparecidos, o sea, era porque siempre siguieron asesinando. A mí me da mucha, no puedo decir risa porque es algo tan grotesco el hecho sino que me indigna, me molesta escuchar cuando dicen, y están apareciendo los desaparecidos, o sea, los que desaparecieron, sí, valga la redundancia. Pero ¿y quién los desapareció y en qué momento? Son personas, vamos a poner el caso de la fosa clandestina de aquel individuo psicópata de Chalchuapa. ¿Qué? ¿Cuándo fue? ¿En qué gobierno? El gobierno de Funes y Sánchez Serén. Entre ese tiempo mató y metió a la gente en la fosa. Y las que han ido encontrando son de los 2 o 3 últimos gobiernos. Por lo tanto, las treguas eran falsas, el asesinato estaba a la orden del día. Lo que hicieron fue simplemente desaparecer a las personas porque ellos iban a seguir cobrando la renta y quien no se las pagaba lo mataban. Al conductor de autobús, al cobrador del autobús, al empresario del autobús, a la dueña de la panadería, al panadero, al repartidor de pan, al que conducía el camión que llevaba la gaseosa, a los repartidores de todos los productos básicos, al que vivía en la colonia, simplemente porque no les hacía caso, porque la gente al final se iba hartando, se iba molestando. ¿Y qué sucedía? En la negociación, sí, vamos a bajar los muertos, los homicidios, pero para cumplir lo que hicieron fue que los metieron en fosas clandestinas, los enterraban a donde se les ocurría, los quemaban, los mutilaban, o sea, personas que quizás nunca vamos a saber en dónde terminaron. Ese era El Salvador. ¿Y dónde estaba la Human Rights Watch? ¿A dónde estaba el señor Papier? ¿Dónde estaba la señora Tamara? Nunca me acuerdo el apellido, perdón. Homahuke, no sé cómo se llama. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban Amnistía Internacional? ¿Dónde estaban todas estas ONGs o algunos gobiernos también de la comunidad internacional que guardaron silencio? Es más, hasta cómplices fueron en algunos momentos de auspiciar estos diálogos perversos con las pandillas terroristas. Una figura importante de la OEA. Bueno, aquí estuvo Insulza, y lo puedo decir con propiedad porque cuando vino, yo ya había salido del Tribunal Supremo Electoral, yo lo recibí, vimos la materia electoral, pusimos el elemento de la auditoría al registro electoral salvadoreño, estuve con él 6 o 7 veces entre Washington y recibirlo en el país. Después apareció pactando también con estas organizaciones terroristas, con funcionarios de gobierno, con esos famosos emisarios como Paolo Luers, como Mijango, que está pagando condena ya por eso, como sacerdotes que se involucraron en este tipo. ¿Dónde estaban los derechos humanos de las víctimas? Ahí nadie habló, nadie dijo nada. Y existía, porque veíamos ese viacrucis de cientos de madres recorriendo las morgues, buscando a sus hijos, a sus hijos, a sus hijas. A sus hijas. Sí. Y es dramático. Y entonces yo digo 120,000 muertos y el conflicto armado nos dejó 100,000.
100.000 muertos aproximadamente, murieron más en manos de las pandillas terroristas que lo que se murió en esa falsa guerra. Guerra por aspectos ideológicos, por intereses económicos, por el poder mismo. Y en la guerra contra las pandillas, que era un crimen organizado, sistemático contra la sociedad salvadoreña para enriquecer el crimen organizado, murieron 120.000. ¿Y qué hicieron los gobiernos de Arena y del FMLN? Auspiciarlas, apañarlas, sentarse, pactar con ellas, entregarles poder, entregarles territorio, cosa que gracias a Dios, yo siempre digo, y qué bueno ese semanario, en la revista colombiana Semana, que es histórica, es de mucho prestigio. Quienes conocemos y hemos dado lectura a los medios internacionales, sabemos lo que pesa un reportaje de este medio informativo colombiano, decía el milagro salvadoreño. Y entonces saltan las pequeñas voces o las pocas voces diciendo, ¿cómo van a meter milagro? Milagro solo Dios lo hace. Si es que por voluntad de Dios tenemos la oportunidad de que una persona que al fin que quiere y ama el país, dijo ya no más. Y él lo ha dicho, somos instrumentos de Dios. Somos instrumentos de Dios. Y por lo tanto, lo que ha sucedido, aparte de ser un milagro, es un fenómeno político de una envergadura que está compresionando a sirios y troyanos. Cuando digo esto, a gobernantes. La discusión con el presidente Petro de Colombia, las frases no nada agradables de un presidente como el chileno, como Boric, que por cierto cada vez van más abajo en las encuestas. El uno ya llegó al 30%, nada más, de aceptación de su gobierno. El otro, después de ser electo el año pasado, con 54% ya lleva 43%, o sea, para abajo. ¿Qué les está pasando? Les está pasando que el fenómeno y el milagro salvadoreño, que hay un gobernante allá en la América Central, en un paisito de 20.000 kilómetros cuadrados, en donde las cosas se están haciendo bien y correctamente. Entonces, ¿quién es el que está generando el tipo de este terremoto y esta sacudida en América Latina? Son los pueblos, es la gente, es el colombiano promedio. El presidente lo dijo ante la comunidad, recuerda una reunión en Casa Presidencial, dijo, esto va a despertar en las poblaciones. Y lo hablamos muchas veces, yo le he dicho en reiteradas ocasiones, aquí no hay oro, aquí no hay diamante, aquí no hay petróleo, aquí no hay litio, aquí no hay estaño, no tenemos minas de plata. Entonces, ¿por qué les preocupa tanto que a El Salvador le vaya bien? Que al presidente Bukele su pueblo le reconozca en más de un 90% índices de aceptación. Yo eso de popularidad a mí no mucho me gusta. Son índices de aceptación de la gestión gubernamental. Un presidente con un 94, 95% en diferentes y diversas mediciones opositoras, neutras como las profesionales, estadísticas serias, le dan esos niveles. Entonces, ¿por qué les preocupa eso? Y empiezan a criticar eso presidentes como el colombiano Petro o Boric en Chile. Y yo entiendo claramente una cosa, es que le tienen miedo al poder del ejemplo. El poder del ejemplo es lo que tenemos nosotros. Y el presidente Bukele, haciendo las cosas correctamente, cuando ven y un colombiano al cual empiezan y les queman una ambulancia, y lo hemos visto en los medios de comunicación, con una señora embarazada y un grupo de cafres, de malvivientes, la sacan y agarran y queman y andan jugando con la camilla de arriba para abajo. Secuestran policías, asesinan uno y tienen secuestrados a policías, vejándolos de una forma increíble. Asesinatos a la orden del día. Costa Rica, que era la Suiza centroamericana, en medio de plas, como era antes, tristemente, nuestro país, con sicariato. Entonces, las poblaciones hoy ya no solo existen los medios tradicionales de comunicación, sino que existen estas herramientas, el Internet. Y esto se riega por el mundo rápidamente. Y dicen, ¿y cómo es que hizo ese señor? Le dicen Bukele, Nukele, le dicen como quieran, hasta en un mercado paraguayo, en un mercado chileno. Yo puedo dar fe y soy testigo. Me ha tocado porque una de mis hijas está estudiando en México. Hasta el taxista le dice a uno,
en su país se están arreglando las cosas, es que está haciendo bien las cosas el presidente Bukele. Y nos pasa a todos los salvadoreños que de una forma tenemos que salir del país. Entonces, ¿qué comprime esta realidad? ¿Qué pone contra la espada al que no actúa correctamente? El poder del ejemplo. Pero el ejemplo solamente se puede poner, Marisol, si las cosas se hacen bien y se hacen correctamente y son reales. Y el pueblo salvadoreño es el que sabe de verdad que esta lucha contra las pandillas terroristas la vamos ganando y la siente el pueblo. Y sin dar un paso atrás, tal y como lo dijo también el presidente de la República, que señaló que no iba a dar un paso atrás en esta guerra que era contra las pandillas y no era solo de él, sino que de todos los salvadoreños. Yo quiero